Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación. Y dada la cercanía de nuestro retiro anual en torno a la práctica de el POA, la transferencia de la conciencia, llevaremos a cabo esta noche la meditación de mente diamante o Vajrasattva, que recordarán, representa uno de los métodos primarios y esenciales dentro del contexto de la tradición del tantrismo indotibetano para la purificación. ¿De qué? De la actividad contaminada que a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo, nosotros natural y cotidianamente desplegamos. Para de alguna manera entender la naturaleza de esta práctica y su objetivo, es muy importante tener en cuenta la estructura o los pormenores de lo que entendemos por karma. Este es un término que se emplea con mucha libertad, pero a menudo y particularmente en el contexto de nuestro entorno y cultura de una forma no del todo precisa o simple y sencillamente del todo equívoca o tergiversada. Recuerden que la palabra karma quiere decir literalmente actividad. En la lengua tibetana este término, esta voz india, se traduce por la palabra le, que también conlleva este significado primario estructural, el de la actividad. Se refiere de forma central a las acciones de mente, palabra y cuerpo, los portales a través de los cuales los seres sensibles de una u otra manera nos vinculamos al mundo de la experiencia, que en nosotros emergen y se expresan a través de la estructura de la aflictividad. Esto es, se dice que el karma es el despliegue o manifestación de actividades de orden volitivo contaminadas por la presencia del triple veneno. Es importante tener en cuenta porque los seres dotados de vida y conciencia, que por cierto y naturalmente son los únicos que producen karma, esto no quiere decir que el mundo natural no opere y funcione a través de una estructura y principio elemental de causalidad, por supuesto que lo hace, pero es una estructura de causalidad que no incorpora un elemento fundacional, estructural y definitivo que es propio del quehacer de los seres sensibles, aquellos dotados de vida y conciencia, que es la volición. Entonces, claramente, y por ejemplo, las esferas celestes se mueven a través de estructuras y principios de causalidad. Sin embargo, no lo hacen a través de lo que comprendemos por karma, porque el término karma se refiere a una particular causalidad, un subconjunto de la misma, y es aquella en donde está presente un factor que le define, que determina su operación y expresión, que es el de la volición. ¿Se entendió eso? ¿Quiénes son los que pueden expresar y manifestar la estructura y la funcionalidad de la volición? Naturalmente, tan solo los seres dotados de vida y conciencia. Por lo tanto, estos son los únicos que producen karma. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, los seres dotados de vida y conciencia podrían dividirse en dos grandes categorías, en términos generales. Aquellos que se encuentran limitados por la, digamos, dependencia esclavizante de la existencia condicionada, el samsara, a los que técnicamente llamamos, a los que nos referimos o señalamos como seres sensibles. Por ejemplo, en la tradición tibetana, en la estructura de su ontología, esto es su teoría del ser, se les denomina en esta lengua Sem, Chen, Tam, Chen. Sem, mente. Chen, poseedores de. Tamche, todos. ¿Sí? Entonces los seres, ¿verdad?, a los que nos referimos son los seres sintientes, aquellos dotados de la sensibilidad o la capacidad de experiencia sensorial que naturalmente acompaña a la presencia de la mente y por lo tanto la volición. Sin embargo, estos se manifiestan, expresan y funcionan dentro del mundo, el de la experiencia, con una estructura primariamente cognitiva que opera todavía bajo el velo o la influencia de la confusión, entendiendo por la misma la cognición dualista y la reificación.
que naturalmente se expresa a través, por un lado, de forma primaria, de la ignorancia, de forma secundaria, el triple veneno, y de forma terciaria, las 84,000 distintas aflicciones mentales y emocionales. A su vez, esta estructura que propicia y produce una condición de vida. Porque recuerden que desde la perspectiva de la tradición budista, las apariencias por las que los seres sensibles deambulan son unas que no pueden separar o divorciarse de la condición determinante de la propia cognición del individuo y la colectividad. Nuestro mundo emana, emerge en dependencia de la experiencia colectiva que del mismo tenemos. No existe independiente a este. ¿Se entiende esa idea? En consecuencia, desde la perspectiva de la tradición budista, cuando el modelo o la estructura cognitiva con el que nosotros nos vinculamos y relacionamos a dichas apariencias es aflictiva, las mismas seguirán a estas primeras, y a ese entorno se le denomina samsara. Recordarán que la palabra samsara, en la lengua sánscrita, esta voz conlleva un significado dual. Por un lado se refiere a una condición de reiteración y ciclicidad, pero por otro lado también se refiere a una condición de inercialidad y compulsión. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva budista, el samsara es una condición vital que se caracteriza por la ciclicidad y recurrencia. Pero también trátase de una condición vital que se caracteriza por la fuerza de la inercialidad, ¿sí? La fuerza de la compulsión. Dado el hecho de que esta condición y circunstancia vital es recurrente y compulsiva, por naturaleza se torna simultáneamente, y esta es la tercera cualidad y característica del samsara, aflictiva. ¿Sí? Entonces el samsara es descrito como una condición vital, de recurrencia habitual, inconsciente y compulsiva, animada por la estructura y el espíritu de la aflictividad. Ahora, esta palabra aflictividad es la que yo últimamente empleo para traducir la voz india dukkha o la voz tibetana dunyal, que comúnmente se traducen por el término sufrimiento, ¿sí? Pero siento que la palabra sufrimiento, y bueno, algo que siempre he señalado y dicho, es muy estrecha para describir la gama amplia de significados que el término dukkha o dunyal tienen tanto en la lengua sánscrita como en la lengua tibetana, ¿sí? Por ejemplo, estos términos, primero, habría que analizarlos en relación a su estructura etimológica. El término, por ejemplo, dukkha está compuesto de dos elementos, dos partículas, ka, ¿verdad? Y du. Du quiere decir eje, ka quiere decir defectuoso, deficitario. Se refiere como metáfora al eje de un medio de traslación o transporte que posee o sufre de algún tipo de defecto estructural. Un defecto estructural que, si bien no de forma inmediata, eventualmente le inhabilita para su función primaria, que es la traslación. ¿Sí? Ahora, los seres sensibles somos seres en movimiento. Por lo tanto, somos seres en traslación. ¿Se entiende eso? De hecho, el término tibetano para describir a los seres sensibles es drobo, que quiere decir viajero. Lo que se pretende aquí señalar es que nuestra condición es siempre una de movimiento y de traslación. Pero aquí, cuando se habla acerca de dukkha, la primera de las 4 nobles verdades, por la misma lo que se quiere exaltar o señalar es que el eje primario sobre el cual nosotros fincamos nuestra experiencia vital tiene un defecto. Y ese defecto inhabilita, limita, atrofia este viaje, el de la vida o vidas, ¿sí? ¿Y cuál es este defecto? Bueno, la fisura primaria que aqueja al eje de la estructura de nuestra experiencia es la ignorancia, tanto pasiva como proactiva. Porque recuerden, nosotros sufrimos de estas dos dimensiones de aflictividad, ¿verdad? La pasiva se refiere a la inhabilidad para poder percibir aquello que aparece en nuestros diferentes campos sensoriales, tanto los materiales
como también el propio mental, ¿verdad? Por ejemplo, la inhabilidad para percibir la naturaleza y condición impermanente de esta mesa, pero también la inhabilidad para percibir los estados de experiencia, percepción y conciencia por los que transito, una especie de ceguera, una inhabilidad para poder detectar las estructuras cognitivas y emocionales por las que yo mismo, como un ser pensante o perceptual, transito. Y decía que nosotros no solo sufrimos de una ignorancia pasiva, sino también lo hacemos de una proactiva, en donde no solo desconocemos la manera en que las cosas son, sino proyectamos sobre de aquello que desconocemos o que entendemos de una forma primaria o parcial o limitada, cualidades y características que no le pertenecen, que no le son propios o son contrarias a su misma naturaleza. Por ejemplo, ignoramos la condición impermanente de un fenómeno, pero le proyectamos una demanda de permanencia. Ignoramos la condición en términos de existencia compuesta de todo fenómeno, pero le proyectamos una existencia unitaria. Ignoramos la ausencia de identidad intrínseca de todo fenómeno y no obstante le proyectamos dicha identidad intrínseca. Ignoramos la inhabilidad en consecuencia de toda apariencia, entidad o estímulo de sostener cualidades sustanciales autónomas o independientes y le proyectamos a todos estos fenómenos dichas cualidades sustanciales, positivas, negativas y neutras, que equívocamente inferimos y pensamos residen dentro de la estructura de dicho fenómeno, ya sea en alguna de sus partes o en la colección de las mismas, o hasta a veces pensamos fuera de estas. Sin embargo, cuando analizamos la condición de toda apariencia, estímulo, fenómeno, lo que se evidencia a dicho proceso de investigación es que, en efecto, no ha poseído, no puede albergar, ni puede manifestar a futuro dicha identidad. Eso no quiere decir que los fenómenos no poseen identidad alguna, la tienen, pero la identidad con la que cuentan no es como la que nosotros a ellos proyectamos. La identidad con la que cuentan es temporal. La identidad con la que cuentan es relativa. La identidad con la que cuentan es compuesta. La identidad con la que cuentan no tiene autónomamente cualidad sustancial alguna. Y la cualidad que esos fenómenos aparentan desplegar es un surgimiento dependiente. Emerge no solo en dependencia del fenómeno, apariencia o estímulo, sino de la percepción, interpretación consciente o inconsciente. Esto es el condicionamiento cognitivo que sobre de ello nosotros proyectamos. ¿Sí? Entonces, decía que el término dukkha, ¿verdad?, que etimológicamente se refiere a este defecto, a esta fisura presente en el eje de nuestra existencia, la ignorancia, puede traducirse quizá de una forma más precisa, más profunda, más englobante con el término aflictividad. ¿Sí? Entonces, cuando el Buda dice que la primera verdad, que su primer elemento, su primera observación en torno a la condición de vida y experiencia de los seres sensibles es la del sufrimiento, quizás se entienda más claramente si decimos, es la transición por condiciones que son aflictivas. ¿Sí? Aflictivas quiere decir que de alguna manera nos propician algún orden de conflicto, de dolor, de sufrimiento, de insatisfacción, de ansiedad. Todo lo que englobamos en este término o glosa, aflictividad. ¿Se entendió eso? Bien, ahora entonces, decíamos que los seres dotados de vida y conciencia pueden interactuar con su entorno y sí mismos a través de dos diferentes vías. La primera es la estructura de la aflictividad. Nuestro caso, ¿sí? Interactuamos con las apariencias, como lo hacemos con nuestra propia intimidad, movidos, determinados por la estructura de la confusión dualista. ¿Sí? A ese tipo de actividad podemos describirla como contaminada.
contaminada precisamente por la presencia de la estructura primaria que determina esta aflictividad o de la que esta aflictividad naturalmente emana, que es el triple veneno: la ignorancia, el apego y la aversión. Y es muy importante tengan presente que siempre que se hace presente y manifiesta la ignorancia, por naturaleza lo hará en relación concomitante al apego y la aversión. E igual podemos afirmar del resto de estos elementos. Siempre que haya apego, habrá ignorancia y algún tipo de aversión. Siempre que haya aversión, habrá algún tipo de apego e ignorancia. Por eso, por ejemplo, en la rueda de la vida, el Sipa Corlo, Bhavana Chakra, ¿no? El eje de esta famosa pictórica representación de la instrucción budista se simboliza a través de la presencia de 3 animales: un puerco, ¿verdad?, una serpiente y un gallo. La serpiente representa la mentalidad de la aversión y hostilidad. El gallo representa la mentalidad del apego y el puerco representa la ignorancia. Ahora, el puerco entre sus fauces sostiene la cola de la serpiente y del gallo, pero simultáneamente el gallo generalmente prende con su boca a la serpiente. Eso es un círculo que parece ausente de fin. ¿Ok? Bien. Ahora, desde la perspectiva de la tradición budista, toda actividad de mente, palabra y cuerpo que opera y se expresa como eje en la ignorancia, el apego y la aversión, esto es, en la estructura del triple veneno, o su primario referente, que es el de la ignorancia, que por cierto, insisto, es un sinónimo de la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación, tarde o temprano produce y propicia algún orden de aflictividad. Y una dimensión primaria de aflictividad que naturalmente acompaña a esta condición de experiencia es la esclavitud, la ausencia de libertad. ¿Sí? Dado el hecho de que en el contexto de este tipo de quehacer y desempeño vital, el factor determinante es la confusión y la inercia. Por lo tanto, la ausencia de libertad. ¿Sí? Esa es la característica del samsara. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Bien. Ahora, los seres dotados de vida y conciencia tienen el potencial de liberarse de la confusión. Recuerden, este es el planteamiento formal y estructural que el Buda nos comparte, su señalamiento elemental. En todos está presente el potencial del despertar. Una razón, porque todos poseemos y somos naturaleza búdica. ¿Sí? Dado el hecho de que todo existe de forma compuesta, así también nosotros existimos. No somos entidades unitarias, sino también unas que emergen en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Tradicionalmente, por ejemplo, se señala, somos claramente entidades psicofísicas, compuestas de una dimensión psíquica, una dimensión física, material, el cuerpo, pero también claramente compuestos y animados por una dimensión mental y emocional, la conciencia. Simultáneamente, cuando analizamos cada una de estas, se devela también su condición compuesta. Por ejemplo, nosotros no somos ni tenemos un solo cuerpo, sino somos y tenemos el cuerpo grosso de carne y hueso, somos y tenemos el cuerpo sutil, el adamantino, el de energía vital, constituido por prana, chakra, bindu y nadi, y somos simultáneamente o poseemos un cuerpo en extremo sutil que es la gota indestructible, ¿verdad? El primer digamos, componente, frontera entre lo fisiológico y energético que en nosotros en el momento de la concepción se conforma como una especie de célula madre de la que derivará la totalidad de nuestro entorno embrionario y después, una vez este maduro, nuestro nacimiento y vida material. Esa estructura, la gota indestructible,
la primera que en nosotros se conforma en el momento de la concepción, reside en el medio del eje primario del sistema de energía sutil, el abaduti, el canal central, desde el momento de la concepción hasta la transición del morir. ¿Sí? Bien, también estamos compuestos de una dimensión mental, cognitiva, perceptual, que existe como el propio cuerpo de forma dinámica y que también es compuesto. Hablamos de 3 diferentes dimensiones de la conciencia, de las que también tuve la oportunidad de hablar o tuvimos la ocasión de describir o en ellas ahondar hace algunos días, recordarán. La conciencia grosa, la psique, la conciencia sutil, primariamente la conciencia sustrato, el alaya vijnana, y finalmente la conciencia en extremo sutil, que es la luz clara esencial de la mente, Rigpa o Vidya, ¿se acuerdan? Hay una relación natural entre estas 3 dimensiones de la conciencia y estos 3 diferentes cuerpos. La conciencia grosa depende y opera a través del cuerpo físico. La conciencia sutil, ¿verdad? Opera y funciona a través del cuerpo adamantino. Y la conciencia en extremo sutil reside desde el momento de la concepción hasta la transición del morir en la gota indestructible. La conciencia grosa es una conciencia personal, pero es una conciencia dualista y aflictiva. La conciencia sutil es una conciencia todavía dualista y aflictiva, pero es transpersonal. Y la conciencia primigenia va más allá, trasciende toda dualidad. Por tanto, toda etiqueta centrada en la descripción conceptual del mundo va más allá literalmente del tiempo y del espacio. Es inefable. A la misma no puede describírsele a través del lenguaje porque el lenguaje tiene por vocación la dualidad. Adviene de esta. Opera dentro de la misma. Todo lo que toca lo fragmenta. ¿Se entiende eso? Así entonces la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia, se afirma, es inefable. Inefable quiere decir no puede describirse a través del empleo y uso del lenguaje. Si bien esa dimensión de la conciencia es inefable, esa dimensión de la conciencia es experimentable. No podemos describir a través de la lengua esa conciencia, pero la podemos experimentar. ¿Sí? ¿Y con qué se experimenta? Pues precisamente con una dimensión intuitiva y directa de cognición que supera la fragmentación dualista en general. ¿Y cómo arribamos a eso? Bueno, pues esa es la cantaleta de las 84,000 enseñanzas que el Buda nos dio, ¿sí? A través de muchos diferentes medios. Ahora, si nosotros nos preguntamos si nuestras aflicciones mentales y emocionales son intrínsecas a la naturaleza de nuestro ser, y específicamente y de forma autoevidente lo que las detona y propicia, que es la de la conciencia, recibiremos naturalmente muchas distintas respuestas. En algunas, por ejemplo, disciplinas cognitivas, en buena parte, diría yo, de la psicología occidental, heredera de la tradición espiritual judeocristiana, así se nos concibe como seres cuya naturaleza cognitiva y emocional fundacional es negativa o es deficitaria o se encuentra de alguna manera disminuida. ¿Sí? Por ende, en estos planteamientos que se ilustran muy claramente con el famoso señalamiento de Freud que comparte en su autobiografía o su obra primariamente autobiográfica, Memorias, Sueños y Reflexiones, ¿sí? Él afirma que el objetivo del psicoanálisis no es el detonar y propiciar una situación o dimensión de plena sanidad mental y emocional. Dice muy claramente que el objetivo del psicoanálisis es propiciar una transición entre la psicosis disfuncional hacia la neurosis funcional. ¿Sí?
¿Qué quiere por esto decir? Que esta aproximación no es capaz de eliminar estructural y definitivamente las causas de la aflictividad. Solo puede, en el mejor escenario, disminuir la intensidad con la que nos afligen o afectan o inhibir temporalmente su continuidad y manifestación. ¿Sí? Diría yo que esta es una afirmación y señalamiento que siguen las ciencias cognitivas occidentales hasta la década de los 80, cuando surge la psicología humanista y lo hace en consecuencia de su, ¿cómo diría? Su interfertilización con el budismo y el surgimiento de una nueva disciplina que emana del humanismo psicológico, que es la psicología positiva. ¿Sí? Pero aún en estas propuestas de las ciencias cognitivas occidentales, no se concibe una dimensión de excepcional sanidad, como la que la tradición budista describe a través de la budeidad o la iluminación. Aún la sanidad que la psicología positiva describe como óptima sigue siendo en términos o en contraste a la budeidad disfuncional. ¿Hasta aquí me siguen? La teología judeocristiana nos concibe como seres caídos. Y no maten al mensajero, no es mi culpa, ¿no? Es lo que es, ¿no? Específicamente el cristianismo medieval, el cristianismo escolástico, que fue el que se exportó al Nuevo Mundo durante la conquista, ¿sí? Y el que conformó nuestra forma de catolicismo. Este es una tradición y disciplina que abraza una noción muy pesimista del ser humano, ¿sí? Que realmente nos contempla como seres pecaminosos, caídos, ¿sí? Y plantea que la única manera de aliviar, de ser esto viable o posible, esa condición, es a través de la intervención de un agente externo, dotado de omnisciencia y omnipotencia, la noción de la divinidad, que a través de la gracia pueda purificar y eliminar las estructuras de nuestra aflictividad y salvarnos de esta condición caída y limitada. ¿Sí? Esa es en buena medida la propuesta del cristianismo católico que vino al Nuevo Mundo, el preponderante. Y en buena medida sigue presente en el cristianismo en términos generales, y no solo el católico, sino también el protestante y las múltiples subescuelas que de ello han emergido en los últimos, no sé, 100 años, ¿no? O más. Esta propuesta tiene también un paralelo, ¿verdad?, en las neurociencias, en donde se concibe que nosotros tenemos un potencial cognitivo también limitado. Algo que poco a poco empieza a ceder ante la evolución de la medicina al integrar un nuevo paradigma ya presente en la física, que es el paradigma de la visión cuántica de la realidad. ¿Sí? Poco a poco emerge en Occidente una nueva dimensión de la biología y de la medicina y de las neurociencias que podía describirse como la medicina o la biología cuántica. Ahora, por favor, no me confundan esto con alguna jalada esotérica, ¿sí? Lo que queremos decir por medicina o biología cuántica es una dimensión de estas disciplinas que entiende la noción de interdependencia de todo existente y apariencia en el universo y su totalidad. La fantasía de la noción de la independencia. ¿Se entiende eso? Bien, ahora. Ahora, ¿qué quiero decir por esto, no? Para ilustrarlo con claridad. Si bien, por ejemplo, la física ha sido objeto de una enorme revolución a través de los planteamientos de la física cuántica y sus derivados,
en términos de su cosmovisión del tiempo, el espacio y otras variables de la experiencia y realidad, aquellos que practican esta disciplina lo hacen desde una perspectiva o una cosmovisión más bien enraizada en la física clásica. ¿Sí? Entonces, por darles un ejemplo, podemos hablar de la física relativista de Einstein, pero al examinar la vida de Einstein, su vida es profundamente clásica. ¿Sí? Podemos analizar las propuestas de los grandes teóricos de la física cuántica y sin embargo su vida se experimenta y transita con una noción absolutamente lineal y limitada, más propia de la física clásica que de la física cuántica. ¿Me doy a entender? La única disciplina que comprendo integra dentro de su paradigma experimental esta visión de la cuántica es el Buda Dharma. Y el ser humano cuántico es un Buda. El Buda es un ser cuántico. ¿Sí? Cuántico quiere decir el que ha actualizado esta experiencia cuántica de la realidad en sí misma, porque la mente opera, ¿verdad?, en su esplendor, en su plena actualización, a través de una estructura cuántica que trasciende el tiempo y el espacio, que se comunica con información instantáneamente, como cuando levantas la bocina y la persona ahí es la persona que querías llamar. ¿Sí? Ese es un fenómeno cuántico de la conciencia. Bien, ahora, la tradición budista plantea que la naturaleza fundamental de esa dimensión de la conciencia es pura, es positiva, no es aflictiva. ¿Sí? Y por lo tanto plantea que no se requiere de un agente externo para detonarle, sino que esto es algo que tan solo el individuo puede propiciar por sí mismo, en sí mismo. ¿Sí? Esa es nuestra naturaleza fundacional. Y como tantas veces les he compartido, comentado, señalado, ¿por qué es que la tradición budista contempla que nuestra naturaleza fundamental es pura? Muy simple, porque dice, si no lo fuese y si en efecto nosotros, como se pretende señalar y condicionarnos a pensar, somos seres caídos, ¿verdad? Esa aflictividad tendría que operar a manera coemergente y consustancial a las funciones de la cognición. Y la evidencia dictamina lo contrario. Ok, eso suena muy complicado, aterricémoslo, ¿no? Si la aflictividad fuera intrínseca a nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es cognitiva, entonces si, ¿verdad?, la aflictividad fuera intrínseca a la naturaleza de la cognición, esto es, de la mente, ¿cómo se manifestaría? Bueno, ¿qué es la mente? Una sucesión de instantes cognitivos. ¿Cuál es la dimensión primaria de esos instantes cognitivos? ¿Cómo funcionan? Bueno, se dice que la dimensión primaria de esos instantes cognitivos es el de la mera claridad del darse cuenta. O, como también alternativamente les llamamos, la luminosidad y la cognoscencia. Para que haya cognición, estos dos elementos tienen que hacerse presentes. Si estos dos elementos, funciones, no están presentes, no hay cognición. Por lo tanto, el referente primario de la cognición se localiza o sintetiza en la expresión de estas funciones, la mera claridad y el darse cuenta. La mera claridad es la función de la cognición que nos permite reflejar aquello que a nuestras diferentes bases cognitivas se hace presente. Solo reflejarlo, permitir que en el espacio de esas conciencias ese objeto emerja como una imagen en un espejo. Darse cuenta, la capacidad de establecer un vínculo y relación de reconocimiento de aquello que en el espacio de la mente se refleja. Ese vínculo de reconocimiento es muy primario, mucho más elemental que el de la percepción, que ya implica toda variedad de relaciones conceptuales. No, es simplemente el tener conciencia de que ese objeto ha aparecido en el espacio de la mente. Esa es la dimensión más primaria
o el componente más elemental de lo que llamamos cognición. Bien, la tradición budista afirma que la naturaleza esencial de la mente o conciencia es la sucesión de esos momentos cognitivos, cuya característica y funcionalidad, por ser momentos cognitivos, es la expresión de la mera claridad y el darse cuenta. Y se pregunta, primero, esos momentos cognitivos, ¿cómo operan y se expresan? ¿Son estáticos o dinámicos? Son dinámicos, claramente. ¿Por qué sabemos son dinámicos? Porque permiten, ¿verdad?, la transición cognitiva. Por ejemplo, si lo ilustramos a través del sentido visual, cuando tú con el órgano visual, el ojo, recorres el espectro visual de colores y formas, al meramente hacer esto, ¿qué notas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay una traslación sensorial visual, ¿no? Por ejemplo, en este momento te veo a ti. Abro los ojos, te veo a ti. Tú desapareciste, tú apareciste. Hay traslación cognitiva, ¿no? Eso que me dictamina, que me ilustra, que señala que la cognición, como no existe, no es estática. Porque si fuera estática, ¿qué sucedería? No podría experimentar o expresar esa traslación. ¿Me doy a entender? Bien. Entonces podemos establecer como autoevidente que la naturaleza de la cognición es dinámica. Está compuesta de partes, por ser dinámica. ¿Verdad? ¿De qué naturaleza son las partes que comprenden ese fenómeno? Pues son, ¿verdad?, partes, componentes que ilustran o son parte de la función de la cognición. Y la función más primaria de la cognición es la mera claridad de darse cuenta. Así que un momento de mera claridad y darse cuenta. Primero tendríamos que preguntarnos, ¿puede advenir y ser consecuencia de algo que no manifiesta claridad de darse cuenta? Dicho de otra manera, un momento de conciencia puede ser consecuente de una ausencia de conciencia. No, porque no hay relación de naturaleza entre la causa y el efecto. Y no podríamos establecer el vínculo causal entre uno y otro, ¿verdad? Porque todo vínculo causal depende de una condición de continuidad de naturaleza. No puedes hacer peras de manzanas. Las manzanas vienen de algo vinculado en naturaleza a la manzana. ¿Sí? Entonces, un fenómeno de conciencia tiene que venir de otro, de conciencia, lo cual desde la perspectiva budista invalida la noción de que la conciencia puede emerger de algo no consciente. Y así entonces, invalida la noción de que la conciencia es un epifenómeno del cuerpo. Eso no quiere decir que el cuerpo no puede influenciar el fenómeno de la conciencia, como también no quiere decir que la conciencia no puede influenciar al cuerpo. Por supuesto que existe esa interdependencia, pero lo que sí quiere decir es que la conciencia no produce, perdón, que el cuerpo no produce a la conciencia. A esta observación se añaden otras. Una muy importante es la preexistencia de la cognición antes de esta vida corporal. 2, la subsistencia de la cognición después de la desorganización corporal, la muerte. Y 3, la capacidad, por lo menos, de algunas dimensiones de la conciencia de operar en independencia al cuerpo. Por ejemplo, fenómenos tales como la cognición a distancia. ¿Sí? Lo que se llama la percepción remota, que es, por cierto, un fenómeno 100% objetivo y validado empíricamente. Ese fenómeno solo puede explicarse si se abraza la condición cuántica de la conciencia. No puede explicarse si a la conciencia se le concibe como una propiedad emergente del organismo físico, de las funciones del cerebro, la red neuronal y dependientes de este, porque también serían dependientes en términos de locación. La conciencia tendría que operar donde la cognición opera, que es dentro de la cabeza. No podría haber percepción a distancia, cognición remota. No hablemos de telepatía, no hablemos de desdoblamientos, cosas todavía más sofisticadas, pero que todavía, ¿verdad? Quizá la telepatía, pero otros más, no son parte de aquello abrazado por las ciencias hoy en día, pero sí la percepción remota. Y es suficiente para poder ilustrar que la mente no es una propiedad emergente del organismo físico. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora,
La conciencia es un flujo de eterna continuidad de experiencia. Una sucesión de instantes de mera claridad y darse cuenta. Si la mente fuera aflictiva, intrínsecamente, ¿qué seguiría? Cada instante de conciencia, cada momento de mera claridad y darse cuenta, tendría que emerger en vínculo con esa aflictividad, dado el hecho de que se afirme su naturaleza. Esto se expresa así, y ahora lo van a entender, que en una primera exposición suena complicado y después lo entendemos con facilidad. Si la aflictividad fuera intrínseca a la estructura y naturaleza de la mente, a ella sería consustancial y coemergente. Okay. Coemergente, muy simple, quiere decir cada instante de conciencia emergería en vínculo inseparable de esa aflictividad. Cosustancial quiere decir que cada instante de conciencia estaría en su sustancia, esto es, en su estructura, en su naturaleza, inseparablemente mezclado de esa aflictividad. Si ese fuera el caso, ¿cómo se manifestaría? En esencia, en todo momento estaríamos, por ejemplo, afligidos. Un subconjunto de la aflictividad es la ira, es el enojo. Entonces, si la ira y el enojo fueran intrínsecos a la naturaleza de la mente, estaríamos siempre enojados. 1. 2. Ese enojo se manifestaría siempre dotado de la misma intensidad, porque no podría cambiar si es cosustancial e intrínseco a la naturaleza de la mente. Y no podría ser sujeto de ningún tipo de influencia o afectación, precisamente por su condición sustancial que lo hace independiente. ¿Se entiende eso? En su experiencia personal, aquella de sus bases sensoriales, en su condición empírica. ¿Tiene esto sentido? Dicho de otra manera, ustedes o alguien que ustedes conozcan está siempre enojado. Nadie, nadie. Aún las personas más cascarrabias, ¿no? No están siempre enojadas. Cuando ustedes transitan por una dimensión de aflictividad como el enojo, se manifiesta siempre dotada de la misma intensidad o tiende a transitar por variaciones en su intensidad. Y lo hace en independencia de su entorno o en dependencia de su entorno, toda variedad de estímulos a los que se ve expuesto. Por lo tanto, ¿qué concluye la ontología budista? Que la aflictividad no es intrínseca a la naturaleza de la mente, que es lo mismo que decir que nosotros no somos seres caídos, pecaminosos o fundamentalmente malos. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no podamos serlos temporal y relativamente. Y esto es también autoevidente. Abre un periódico, una revista, ve las noticias, es autoevidente que ese es el caso. Pero no somos intrínsecamente seres caídos. Y si no somos intrínsecamente seres caídos, ¿qué se deriva de esto? Esa es la conclusión a la que quería llegar, ¿verdad? Se deriva que nuestras aflicciones, una de tres. 1, pueden disminuir en intensidad. Ahora, ¿qué tan atractivo es eso? Pregunto. O sea, esa mera propuesta. Nuestras aflicciones pueden disminuir en intensidad. ¿Es eso una buena noticia? ¿Es atractivo o no es atractivo? Bueno, pregúntenle a su pareja. Si a ustedes les cuesta trabajo, cuestiónenlo, ¿no? Díganle a las personas con las que en intimidad conviven qué tan atractiva es la propuesta que promete como potencial disminuir nuestro grado de aflictividad. Como dicen popularmente, bajarle 3 rayitas a tu neurosis, a tus pedos, ¿sí? Al pH, la pinche histeria, ¿sí? Todas estas personas, les garantizo, van a decir, súper atractivo. O sea, van a afirmar, esta es una meta que vale la pena. Y van a poner, ¿verdad?, sus recursos donde está su boca. No nada más se van a echar taco de lengua, van a decir, ¿dónde pagamos? Es, por ejemplo, el ímpetu atrás de la terapia.
¿A dónde te mandamos a terapia? ¿No? ¿Por qué te manda a terapia? Porque existe la esperanza de que disminuya tu aflictividad. Dos, no solo es posible disminuir la aflictividad. La tradición budista plantea se puede temporalmente inhibir. Ahora, hay evidencia de que esto así opera. Hay momentos del devenir de nuestra experiencia en donde nuestra aflictividad temporalmente cesa, se inhibe, no tiene continuidad, como por ejemplo el sueño profundo sin sueños. Claro, el problema es que en ese estado y condición alterna de la experiencia te desmayas, no tienes conciencia. Pero no importa, aunque estés en una condición ausente de conciencia, esa condición se caracteriza por la temporal discontinuidad de todos los factores de la conciencia, entre ellos los aflictivos. Eso demuestra que puede inhibirse temporalmente la continuidad de nuestra aflictividad. ¿Sí? Claro, no es el mejor método el sueño profundo sin sueños para lograr este objetivo. Pero solo empleo este ejemplo para demostrar con un elemento de validez empírica que es viable hacer esto. ¿Sí? Desde la perspectiva del Buda Dharma, hay muchos métodos para lograr este objetivo. Desde las disciplinas, ¿verdad?, terapéuticas, psicológicas, ¿verdad?, también buscan en algún momento inhibir temporalmente la continuidad de esas aflicciones, como también lo hace el budismo a través de muchos métodos. Pero ahí termina la comunalidad entre las ciencias biológicas, médicas, psicológicas y el budismo. Porque todas estas plantean, sí, es viable, quizá posible, disminuir la intensidad de las aflicciones e inhibirlas, pero no es posible superarlas, porque son coemergentes y consustanciales a la naturaleza de la mente, que al mismo tiempo equiparan unos con el cerebro, otros con una dimensión sutil, no material, el espíritu, como le quieran llamar, ¿ok? Por ejemplo, decía, las tradiciones judeocristianas plantean, tú no puedes eliminar esas aflicciones. Requieres de la intervención de un agente externo al que se concibe y describe como omnipotente y omnisciente. Requieres de la intervención divina a través de la gracia. Claro, esa alternativa es muy problemática en términos de sentido común, ¿no? Porque tendrías que plantearte de existir una entidad de esa naturaleza, uno, porque es selectiva. Si tiene la capacidad de aliviar estructuralmente a los seres de su aflictividad, ¿por qué lo hace con unos si no lo hace con otros? Uno, ¿no? Y dos, es autoevidente el sufrimiento y la aflictividad, casi omnipresente en el mundo, ¿no? Hoy en día simplemente ve, atiende todos los problemas que nos rodean. Los 10 policías muertos en Guerrero hoy, salvajemente, ¿verdad? El conflicto de la Franja de Gaza, el conflicto en Ucrania, los 150,000 o 60,000 muertos de México en tan solo 5 años, las diferencias sociales, la enfermedad, los tsunamis, el abandono, la crueldad. O sea, es autoevidente el sufrimiento en el mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde chingados está ese agente? ¿Sí? Si tiene ese potencial, ¿por qué no lo ejerce? ¿O por qué lo ejerce selectivamente? ¿Sí? Esto solo puede responderse a través de dos posibilidades, desde la perspectiva filosófica budista, que es no teísta. O no puede, o no quiere. Ahora, la primera, no puede. Entonces, ese planteamiento se torna, para quien lo comprende, irrelevante. Hace de esa respuesta, estructura o de esa entidad irrelevante en la vida. Porque entiendes que no puede aliviar tu aflictividad. No puede, ¿ok? La segunda respuesta, no puede, pero no quiere. Absolutamente irracional, ¿sí? Porque si fuera omnipotente, ¿verdad?,
tendría que por naturaleza ser omnicompasivo y por tanto tendría que aliviar el sufrimiento de todos los seres por igual, sin discriminación y en un solo instante. Por ejemplo, si los budas fueran omnipotentes, en el momento de arribar a la condición de la budeidad asociada a la omnipotencia, liberarían a todos los seres de sus aflicciones. Todos trascenderíamos el samsara. Pero no es el caso, seguimos en el samsara. ¿Eso qué nos quiere decir? Los budas no son omnipotentes. Y la respuesta es muy simple, me la planteaba mi propio maestro de una forma muy primaria, propia del sentido común. Cuando me preguntaba, yo le decía, ¿y por qué? ¿Qué chingados? ¿Que no hay alguien que nos ayude? Decía, ¿quién generó sus pedos? Así lo planteaba él, era muy mal hablado, ¿no? Me decía, ¿quién generó tus pedos, corazón? Y yo buscaba, ¿no? Y a pesar de que buscaba, decía, no, no me veas a mí, decía él. No tengo responsabilidad alguna en tus pedos. Los generaste tú. Bueno, si tú generaste tus pedos, ¿quién los puede aliviar? Tú. ¿Sí? Y decía, y no te confundas, tienes la posibilidad de aliviarlos porque tuviste la posibilidad de crearlos. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, desde la perspectiva budista, no se niega la realidad de nuestras aflicciones. Están ahí. Pero lo que se pretende es clarificar algo muy primario. Nuestras aflicciones son accidentales. Accidentales es una forma filosófica de decir son temporales. No son cosustanciales. Esto es, no son intrínsecas a la naturaleza de la mente y ninguna dimensión de la misma. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir, estamos temporalmente jodidos, pero no permanentemente jodidos. ¿Sí? Temporalmente estamos afligidos, pero no permanentemente afligidos. ¿Okay? Y esto nos trae a la propuesta más profunda del Buda Dharma, la que le distingue de todas las demás. ¿Qué es lo que el Buda dice, plantea, ofrece? La liberación. ¿La liberación de qué? Para que no la interpreten raramente. De tus pedos. Eso es lo que quiere decir. Puedes liberarte de tus pedos. Y de una forma elegante, ¿cómo se describe eso? En ti existe el potencial de reclamar una dimensión genuina de bienestar y felicidad. ¿Sí? Pero esa dimensión genuina de bienestar y felicidad, como tantas veces les he señalado, es consecuente de un estado óptimo de salud mental y emocional. Y ese estado óptimo de salud mental y emocional depende de 4 equilibrios. El equilibrio necesario y posible en la facultad del deseo y la abolición. Desear, decidir actividades que sean coherentes a las causas genuinas del bienestar duradero. Desear y decidir evadir actividades que degraden las causas genuinas del bienestar duradero para nosotros, para los que nos rodean, o propicien y fortalecen las del dolor, el sufrimiento y la infelicidad, la aflictividad. El equilibrio de la atención, que es uno de los objetivos primarios de la primera dimensión del entrenamiento mental del Buda Dharma, el samadhi del shamatha, el de la pacificación. El equilibrio cognitivo, que es el objetivo de la segunda dimensión de la investigación contemplativa de la práctica budista, el vipassana. Y finalmente el equilibrio emocional, que naturalmente surge en consecuencia del equilibrio de los previos 3, pero que también del que estos previos 3 dependen. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. ¿Todo esto qué quiere decir? Quiere decir que la purificación es posible. Porque con esto empezamos. No, a pesar de lo que en un momento pueden pensar, no me he perdido. ¿Sí? Esta charla gira en torno a entender por qué la purificación es posible. Y la purificación es posible porque nuestras aflicciones no son intrínsecas a la naturaleza de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser. Ahora, podría haber empezado con esto y ahorradome toda la presentación, ¿sí? Podría haberles dicho desde un inicio, la purificación es posible porque nuestras aflicciones no son intrínsecas a nosotros. Pero
ustedes no están convencidos de eso. Y les garantizo que ustedes no tienen confianza en sí mismos. Así que necesitamos de todas estas herramientas para poco a poco ir construyendo esa certeza. Y así abrazar la iniciativa de la purificación. ¿Cuándo es que la purificación puede operar y funcionar con eficacia? Bueno, se dice en la tradición budista, en todo momento salvo uno. ¿Cuándo es que la purificación ya no funciona? Cuando la aflicción floreció. ¿Sí? ¿Cuándo ya no puedes corregir el pastel? Cuando ya salió del horno. O sea, si el pastel se te desinfló, ¿verdad? Y quieres corregir esa condición sacando el pastel del horno, es demasiado tarde, ya floreció. Aunque agarres una bomba de aire, no la vas a poder inflar, ¿sí? Pero mientras esto no suceda, antes de que el pastel se te caiga, ¿sí? Si lo estás monitoreando, etcétera, siempre existe la oportunidad de hacer los ajustes en temperatura y lo que fuere para que se esponje, ¿sí? Con este muy mal ejemplo, pero es uno, ¿verdad? Lo que se quiere decir es que solo hay un momento en donde nuestra actividad contaminada no puede purificarse, cuando florece. Pero si no nos esperamos hasta que florezca, siempre existe la posibilidad de alterarla. Por una razón, una cualidad del karma. Y es el hecho de que este es definitivo. De que todo lo que hacemos definitivamente produce consecuencias. Y por lo tanto nuestras acciones pueden alterar, ¿verdad? Nuestras impresiones, hábitos y tendencias. Claro, siempre y cuando no hayan florecido. Porque cuando florecieron, pues ya no hay mucho que hacer. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, volviendo al tema del karma. Palabra karma. ¿Se refiere a qué? Un tipo de actividad. La actividad que es propia de los seres que poseen conciencia, solo ellos producen karma. ¿Sí? Los camiones no producen karma. Pero los que conducen los camiones producen karma. Ahora, ¿qué entendemos por karma? Sí, la actividad volitiva de los seres sensibles. Pero ¿qué tipo de actividad? La actividad contaminada. ¿Por qué? Por la matriz de la ignorancia, que es la cognición dualista, el aferramiento, el apego y la aversión. Ahora, esa actividad contaminada por la ignorancia, el apego y la aversión es siempre por condición y naturaleza aflictiva. Dicho de otra manera, siempre, tarde o temprano, produce algún conflicto. Pero en términos relativos y temporales, esa actividad, dependiendo de varias circunstancias, puede producir condiciones favorables, condiciones temporalmente desfavorables o neutras. Pero es incapaz de producir condiciones permanentemente favorables. ¿Sí? Lo ilustramos con un ejemplo clásico. La actividad contaminada que nosotros desplegamos en el mundo es similar, en la experiencia de vigilia, a la misma actividad contaminada que desplegamos en el tránsito del sueño onírico. ¿Sí? Ahora, ustedes bien saben que el tránsito onírico se puede experimentar de dos maneras. De la misma manera que podemos deambular en la existencia de dos maneras. ¿Sí? Podemos transitar el proceso onírico lúcidos o no lúcidos. ¿Se acuerdan de esto? Bien, ¿qué quiere decir transitar el proceso onírico de forma no lúcida? Bueno, quiere decir deambular por las apariencias visionarias del sueño inconscientes de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de esas apariencias? Es ilusoria. ¿Por qué se dice es ilusoria? Porque a nosotros aparece de una forma distinta a cómo existe. Específicamente, ¿cómo aparece? Independiente a la mente que la ensueña. ¿Cómo es que realmente existe? Del todo dependiente, coemergente, cosustancial a la mente que la ensueña.
inseparable de ella. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, dentro de un sueño que no es lúcido, ¿puedes desplegar acciones positivas? ¿Sí o no? Por ejemplo, dentro de un sueño no lúcido, ¿puedes ser amoroso y compasivo? Dentro de un sueño no lúcido, ¿puedes ser violento y agresivo? Y dentro de un sueño no lúcido, ¿puedes expresar una condición emocional neutra? ¿Ni fu ni fa? ¿Sí? Ok. Ahora, esas condiciones tienen efectos dentro del entorno onírico, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, dos dimensiones. Cuando dentro de un sueño te expresas amoroso y compasivo, hay dos efectos. El más primario es lo que propicia en tu condición mental y emocional, que naturalmente emergerá en paralelo de ese registro mental y emocional. Una experiencia en donde en el recorrido onírico te vas a sentir bien, animado por esa bondad y amor, que es algo positivo y favorable. En un segundo elemento, tiene efectos favorables en las apariencias oníricas, que son fantasiosas, pero tiene un efecto fantasioso favorable sobre de esas apariencias. Por ejemplo, si eres amoroso y compasivo con alguien en tu sueño, este reacciona acorde a ello. Claro, este no existe independiente a la mente que le sueña y las acciones que despliegas no existen independientes a la mente que las produce. Y la identidad que tienes en el sueño no existe independiente a la que fabricas con la mente en el sueño. Por lo que puedes decir que en un sueño tu persona ilusoria produce actividades ilusorias que favorecen a seres ilusorios con acciones ilusorias. ¿Y saben cómo se describe en uno de los más famosos discursos budistas al Buda? Así. Hay una famosa plegaria que dice, podamos pronto obtener el estado ilusorio de un Buda, para poder ilusoriamente ayudar a los seres que lo necesitan, liberarlos de su condición ilusoria y interactuar con estos que son ilusorios con un dharma ilusorio. ¿Sí? Pero eso no resta que esto puede suceder, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la limitante, pregunto, de llevar a cabo acciones, todo tipo de actividades dentro del entorno onírico, cuando éstas emergen en desconocimiento de la condición ilusoria del sueño y sus apariencias? Bueno, la limitante de estas acciones, no se dice que no tengan efecto, pero dice, tienen un efecto que tiene un límite muy importante. El límite, la limitación fundamental de estas acciones es que no nos liberan de la condición del sueño. No nos permiten despertar. En contraste, o por el contrario, más bien estas acciones, ¿qué efecto tienen? ¿Qué fortalecen? La coherencia y continuidad del sueño. ¿Por qué fortalecen la coherencia y continuidad del sueño? Porque le aportan un sentido de realidad objetiva. Cuando tú ensueñas y no tienes conciencia de la condición ilusoria del sueño, y dentro de un sueño al que atribuyes realidad objetiva, despliegas actividades, todas las actividades que despliegues en ese sueño fortalecen la dimensión objetiva del sueño, la coherencia y continuidad del sueño. Como un buen sueño, como un mal sueño o como un sueño indiferente. Y por supuesto que es mejor tener un buen sueño que uno malo. Pero tener un buen sueño por encima de uno malo no es una respuesta estructural y definitiva a la ensoñación, que al mismo tiempo en nosotros comúnmente opera de forma inconsciente, habitual y compulsiva, porque la solución estructural de esa condición es despertar. Ahora, desde la óptica de quien está despierto, ¿las acciones positivas dentro del sueño son más reales que las negativas? No, desde la perspectiva de quien está despierto, las acciones positivas y negativas que se despliegan dentro del sueño son igualmente ilusorias. Pero relativamente hablando, es mejor desplegar las positivas que las negativas. Relativamente hablando. Aunque sí las aprehendes con H desde la perspectiva de la plena lucidez, ambas son igualmente ilusorias. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora.
puedes deambular dentro de un sueño en una condición distinta. ¿Cuál? Lúcidamente. ¿Qué quiere decir deambular en un sueño lúcidamente? Deambular en un sueño de forma lúcida quiere decir deambular en el sueño consciente del hecho de que es un sueño. Ahora, ojo, lo que siempre les digo, ad astium, eso no quiere decir que abordas el sueño con la conciencia de que el sueño no existe. Porque los sueños existen y evidentemente existen como sueños. ¿Ok? Pero sí entender que no existen como aparecen. Y cómo aparecen, como, ¿verdad? Apariencias dotadas de realidad objetiva. Así no existen, pero como sí existen, como apariencias determinadas por factores subjetivos. Así sí existen. ¿Se entendió eso? Los sueños, cuando no eres lúcido, por ejemplo, un entorno onírico, digamos, si estuvieras soñando con este espacio, ¿cómo aparece si no eres lúcido, consciente de que estás soñando? Parece existir independiente a quien lo sueña, ¿no? Muy similar a como a ustedes este espacio esta noche aparece. Ustedes en casa tenían la certeza de trasladarse a este lugar con la noción de que existe independiente a la experiencia que de él tienen. Cuando salgan de este lugar, termine la sesión, tendrán la certeza de que permanece independiente a que ustedes se retiren de él. Tienen la noción de que existe independiente a ustedes o a la colectividad. ¿Sí? Esto es parcialmente cierto, pero también es falso. Es cierto porque ustedes lleguen o se vayan de este espacio, aquí hay algo. Pero lo que ustedes entienden allá aquí, Casa Tibet, eso aparece en el momento en que aquí llegamos, depende de el acuerdo colectivo de todos nosotros y desaparece cuando dejamos este cuarto solo. No hay Casa Tibet cuando no hay quien la emplee como Casa Tibet. No hay Casa Tibet cuando hay quien la nombre Casa Tibet. Por eso el famoso koan del budismo zen que dice cuál es el sonido de los árboles que se caen cuando no hay quien los vea. Y la respuesta de ese koan es que no hay sonido. No hay sonido en el sentido de que el sonido depende de el testigo. ¿Verdad? De hecho, no hay sonido en el universo porque el sonido emerge en dependencia de tu órgano sensorial auditivo y depende de tu socialización. No hay colores y formas, todo depende de tu estructura perceptual. En el universo no hay colores y formas. Esto es simplemente la manera en que ciertos anchos de banda visual son decodificados por la corteza prefrontal cerebral. Es lo mismo que el Buda decía, todo está vacío de identidad intrínseca. Cuando dice el Buda, este cuarto está vacío de casa tibeteidad, ¿qué querrá decir con esto? Que no hay casa Tibet, no. Que casa Tibet no existe independiente a el acuerdo colectivo, el empleo que hacemos de este espacio, todos nosotros. ¿Verdad? Ahora, si no fuera así, es como, imagínate que dejamos de usar este espacio y tenemos que venderlo, ¿ok? Digamos, vamos a vender este espacio. Y llega alguien y nos dice, oiga, pues me interesa este espacio, ¿no? Y le preguntamos, sí, ¿para qué? Y me dice, porque lo voy a subdividir y hacer esta es una torre médica, entonces decir, voy a hacer una serie de consultorios. Le decimos, no, no puede. Y nos pregunta, ¿por qué? Porque esto es Casa Tibet. Indivisiblemente Casa Tibet. O sea, no se puede subdividir Casa Tibet, subarrendar Casa Tibet, transformar en consultorios, porque esa es su identidad esencial. O imagínense todavía algo más absurdo, alguien en su consulta, o sea, se lo rentamos, lo subdivide, pone, imagínense es un dentista que pone su máquina y empieza a taladrarle a alguien el diente y voltea y dice, perdónenme, Budas, ¿no? Porque piensa que está en Casa Tibet.
¿no? Casa Tibet no tiene realidad objetiva, independiente de la designación conceptual del individuo y la colectividad. Estamos soñando el mundo. El mundo es un sueño colectivo. El mundo quiere decir la experiencia que tenemos, de lo que sea que está aquí, es un sueño colectivo. ¿Cómo transitamos esa experiencia? ¿Conscientes de eso? No, inconscientes de eso. Por lo tanto, nuestra experiencia es de qué naturaleza? Ausente de lucidez. Y en consecuencia, ¿qué influencia ejerce sobre de nosotros todo lo que comprende estas apariencias? Totalizante, esclavizante. Nuestra experiencia está determinada por esas apariencias, porque no reconocemos su condición ilusoria. De la misma manera que nuestra experiencia se ve determinada por las apariencias oníricas de una pesadilla o un buen sueño, porque no estamos conscientes de que esas apariencias no existen independientes a quien las sueña. ¿Cuál es el gran descubrimiento del Buda? ¿Cuál es el eje de la revolución interior de Siddhartha? Un descubrimiento monumental. La primacía que la conciencia tiene en la conformación de la experiencia. Grábenselo como un mantra. La primacía que la conciencia tiene en la conformación de la experiencia. Una vez más, la primacía que la conciencia tiene en la conformación de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? La mente es reina. Que nuestra mente determina nuestra experiencia. Sí, el mundo influencia a la misma. Todas las apariencias, sensoriales, visuales, auditivas, gustativas, táctiles, olfativas, mentales, emocionales, todas influencian nuestra experiencia. Sí, pero ninguna la determina. ¿Cuál es el factor determinante en la conformación de la experiencia? La mente. ¿Se entiende eso? Bien, ahora, volvamos. Los seres sensibles, los seres dotados de conciencia, pueden interactuar con las apariencias de dos maneras, lúcida o no lúcidamente. Mientras interactúen con esas apariencias de forma no lúcida, esa interacción está contaminada. ¿Por qué está contaminada? ¿Qué sustenta la ausencia de esa lucidez? La confusión. Eso es lo que llamamos karma. ¿Sí? Pero también tienen el potencial de interactuar con toda apariencia con lucidez. Eso quiere decir, pueden desplegar en ese entorno actividades ausentes de la influencia de la confusión dualista. A esa actividad no le llamamos karma. ¿Por qué? Pues porque se nos viene en gana no llamarle karma. Las palabras no tienen realidad objetiva, son acuerdos colectivos. Así que nosotros hemos acordado no llamar a esa actividad karma. ¿Cómo le llamamos? Actividad búdica. O actividad de sabiduría. Porque toda esa actividad está imbuida, empapada de sabiduría. Ahora, ¿qué quiere decir está imbuida, empapada de sabiduría? De un entendimiento. ¿Cuál entendimiento? La naturaleza ilusoria de las apariencias. ¿Sí? Y si actúas consciente, por ejemplo, de la naturaleza ilusoria de una particular apariencia, la del yo, que ya no tienes que hacer, que consume toda nuestra energía en la vida, defender y promover al mismo, de donde surgen todas nuestras aflicciones mentales y emocionales. Y simultáneamente, cuando no concibes esas apariencias, tienen identidad intrínseca, ¿qué influencia éstas ejercen sobre de ti? Nula, eres libre de ellas. Daba un ejemplo el otro día. El ejemplo que daba ahora en León el fin de semana. Entonces me quedé como huésped de unos de mis estudiantes que me trataron espléndidamente bien, por lo cual les agradezco muchísimo. Y entonces, en el cuarto que me prepararon, por diferentes circunstancias, no dormí muy bien, entonces me revolqué varias veces en la cama, todo estaba revuelta, pero teníamos que empezar nuestro seminario muy temprano, me levanté,
Rápidamente me bañé. No me di cuenta que en el piso del baño la coladera estaba tapada con un tapón. Se inundó el baño. No pude hacer mucho al respecto porque tenía prisa. Me arreglé para rápidamente ir a desayunar e irnos a Casa Tibet León a dar el curso del fin de semana. Todo esto lo hice sin reparo alguno, tranquilamente, porque reconocí algo muy importante. Muy importante. No es mi casa, no me pertenece. La cama no es mía, el baño no es mío, soy huésped, ¿verdad? Y factores como es estos, ¿quién tenderá la cama? Pues en mi cultura, lugar, etcétera, recaen en el asistente, el mozo de mis estudiantes, que por supuesto tendió la cama, destapó el baño. Pero esto no me generó ningún tipo de preocupación. Pero al dueño de la casa. O sea, si tú eres el dueño, es muy diferente, ¿no? Entonces, si yo invito a alguien a mi casa y se me inunda el baño, ¿verdad? Yo soy el que tengo que ver cómo arreglarlo, que no se pase el agua, que no me eche a perder los pisos, etcétera, ¿no? Me pareció una estupenda metáfora para describir a un ser libre y un ser esclavo. El ser esclavo es propietario. El ser libre es arrendatario. ¿Sí? Entonces, los budas son arrendatarios de todo. Son arrendatarios del cuerpo, son arrendatarios de la casa, son arrendatarios de sus chivas, chavas y cheves. Pero nosotros somos propietarios de nuestro cuerpo, de nuestra casa, de todas nuestras chivas, chavas y cheves. Y por tanto estamos esclavizados a ellos. ¿Y qué control e injerencia genuina tenemos sobre esto? Por ejemplo, mis estudiantes, a pesar de ser propietarios de su casa, ¿qué control tienen sobre su deterioro? Ninguno. No se confundan, no quiero por esto decir que no la puedan reparar. Por supuesto, lo pueden hacer, pero lo que no pueden hacer es impedir que se deteriore, porque esa es la naturaleza de las cosas, ¿verdad? Pero cuando eres propietario, ¿qué relación estableces con el deterioro? Uno de profunda resistencia. Y esa resistencia, ¿qué potencial de resolución tiene? O sea, el resistirte al cambio, ¿qué potencial tiene de propiciar, se inhibe el cambio? Ninguno. Es más, mientras más te resistes al cambio, ¿qué? Más sufres ante la exposición inexorable al mismo. Dicho de otra manera, no importa cuánto te resistas al cambio, las cosas cambian. Lo único que varía es que mientras más te resistes al cambio, más aflictividad te produce el mismo. Nosotros deambulamos en el mundo con esta resistencia al cambio de todo y todos, externo o interno. Y por eso sufrimos. Esa es una actividad contaminada. Contaminada por esa ignorancia. Contaminada por, y acuérdense, y nunca desaprovecho la oportunidad para señalarlo, ¿qué decía el Buda? ¿Por qué sufrimos? Porque nos identificamos con lo que no somos. Identificarte con lo que no eres es lo mismo que decir ser propietario. Por ejemplo, pensar eres propietario del cuerpo. No, no eres propietario del cuerpo, lo rentas, está prestado. Te identificas con alguna variable de tu vida. Por ejemplo, soy médico. No, no eres médico, ejerces la medicina. No soy maestro budista, ¿verdad? Enseño budismo. ¿Se entiende esa idea? Y así. Es más, ni siquiera puedo decir soy hombre, algo tan primario como eso, porque todo lo que entiendo por ser hombre es socializado. ¿Entienden eso? Todo lo que asocio a la conducta masculina no es intrínseco a mi biología, es aprendido.
¿No me creen? Tómense unas vacaciones en Bangkok y se van a sorprender de la diferencia de la masculinidad de los tailandeses a los mexicanos. Es más, lo más probable es que terminen sus vacaciones con la profunda convicción de que todos los tailandeses son gays. Y no estarían mal. No, en realidad es una noción muy diferente, ¿no? Y así. Bien, entonces, podemos desplegar actividades contaminadas por la estructura de la confusión. Estas son siempre aflictivas, tarde o temprano redundan en conflictos y dificultades. Pero también tenemos el potencial de desplegar actividades de sabiduría, libres de la confusión, que simultáneamente nos alejan de la esclavitud. ¿Sí? Bueno, primero, las actividades de sabiduría, ¿de qué dependen? Del entendimiento de la realidad. Ok. Y ahora por lo que concierne a las actividades aflictivas, esto es el karma, la actividad contaminada por la presencia del triple veneno, ¿qué podemos hacer con ella? Hay dos rutas, ¿no? Una es disminuir la intensidad de esas aflicciones, porque es mejor tener menos que muchas. Otra es inhibir temporalmente su continuidad. Es mejor suspenderlas temporalmente a que nos dominen. ¿Cuál es la meta budista? La ulterior. Bueno, Buddha tiene muchas metas. Una sí es disminuir la intensidad de tus pedos, de tu pH, de tu pinche histeria. De hecho, el budismo introductorio tiene esto por meta. Es lo primero que se enseña. ¿Cómo disminuyo mis broncas? Segundo nivel, ¿cómo las paro temporalmente? Por un tiempo. ¿Cómo me doy un respiro? Y doy a otros un respiro de mi aflictividad. También es meta del budismo. Pero ¿cuál es su meta ulterior? ¿Cómo me libero? Me libero quiere decir cómo trasciendo estructural, definitiva, irreversiblemente esas aflicciones. Eso solo se logra a través del despertar. No se logra a través de mejorar el sueño. Porque aunque mejores el sueño, sueño se queda. ¿Sí? Es más, mientras más trabajes por mejorar el sueño, ¿qué efecto tiene en la condición de sueño como sueño? Más que te apegas, lo refuerzas. O sea, le otorgas realidad objetiva. ¿Sí? Claro, es mejor tener un buen sueño que uno malo. Pero si trabajas unipuntualmente en mejorar tu sueño, indirectamente lo que estás haciendo es robusteciendo la continuidad de ese sueño. ¿Se entiende eso? La meta budista ulterior no es esa, es suspender el sueño, despertar. Porque esto es la única condición que de todo este proceso te libera. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora, para lograr este objetivo, tienes que purificar tus impresiones, hábitos y tendencias contaminadas. Para purificar esos hábitos y tendencias tienes que identificarlas. Y para poder trabajar con ellas, para poderlas disminuir, inhibir o trascender, tienes que sobre estas aplicar las fuerzas y poderes de oposición, que representan el corazón de la iniciativa de la purificación. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, ¿cuáles son esas fuerzas y poderes de oposición? ¿Recuerdan? La primera de las mismas es, siempre que hablo de este tema, se me congela el reloj. Es interesante. Se pasma. Siempre. No le gusta el karma. Déjenme ver. No, cuando hablo de estos temas de la vacuidad, y nada más quiero ver. Sí, tengo tiempo. Ok. Ahora, la primera fuerza de oposición es
El arrepentimiento. Pero no es culpa el arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y la culpa? Se tendrían que preguntar. Hay una diferencia muy importante. Exacto. Culpa es decir, soy el error que cometí. Con todo lo que produce en términos de tribulación interior esa identificación, ¿no? Arrepentimiento es saber que cometí un error, pero no hacerme el error que cometí. No, si puedes calificar el error, fue un error, pero no soy el error que cometí. ¿Sí? Cometí un error, el ejecutar una acción equivocada no te hace esa acción equivocada, por lo menos no enteramente. Esto es importante, por lo menos no enteramente. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes reducir a una persona, por ejemplo, a su peor momento, porque esa persona es mucho más que eso, no es justo. Y eso es lo que hacemos siempre, ¿verdad? Si una persona en un momento determinado, por ejemplo, simple y sencillamente no te saluda, ahora resulta que es la peor persona del universo. Toda su vida se define por un momento y además uno vinculado a ti. Tú eres la medida de todas las cosas. Esa persona existe en dependencia de cómo se comportó conmigo una sola vez. Al revés, te hace ojitos y te enamoras, ¿no? Y congelas a esa persona y le haces absolutamente eso. Ya ni ahondo en ese tema porque se me ponen los pelos de punta, ¿no? Bien, arrepentimiento no es culpa, ¿sí? Es un acto de conciencia en donde evalúas tus acciones y sus consecuencias. Entiendes la condición del karma. Y la entiendes con base en tener por lo menos una noción primaria de los principios y estructura de la actividad contaminada. ¿Y cuáles son los principios y estructura de la actividad contaminada? 4. El primero es, el karma es definitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que toda actividad definitivamente produce consecuencias. Y esto se señala para que no surja en ti la más menor y remota duda de que tus acciones producen consecuencias, que no obres pensando que existe la posibilidad de que lo que haces, piensas y dices no tenga consecuencias. Toda acción produce reacción. Eso es certero, no es probable. Eso es lo que quiere decirse por el hecho de señalar el karma es definitivo. Entonces vive consciente, abraza la realidad de que todas tus acciones van a producir consecuencias. Eso es certero. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias? Bueno, hay una relación de naturaleza entre las causas y sus efectos. Por lo tanto, en términos generales, los efectos emergen en vinculación y dependencia de las causas, no en divorcio o autonomía o independencia de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple, en esencia. Las acciones positivas generan consecuencias positivas. Las acciones negativas generan consecuencias negativas. Las acciones neutras producen efectos neutros. ¿Sí? Ahora, el tema del cuándo es otro tema. ¿Sí? Aquí solo estamos diciendo que toda acción produce una o más reacciones y que hay una relación entre el efecto y la causa. Ahora, ¿cuándo es que eso madurará? Eso depende de múltiples circunstancias, múltiples condiciones. ¿Sí? Es multifactorial. ¿Sí? Es más, en general podemos decir que el karma, las acciones, no florecen instantáneamente. ¿Sí? Lo hacen cuando las circunstancias de maduración se hacen presentes. Rara vez sucede instantáneamente. Los tibetanos lo explican con una metáfora agrícola y dicen, no cosechas el mismo día que plantas. Es estúpido pensarlo, no vas a cosechar el mismo día que plantas. Pero lo que debes de saber es que siempre cosechas lo que plantas. También eso es muy importante. No plantes con una esperanza neurótica, fantasiosa. No plantes trigo con la esperanza de obtener maíz. No plantes maíz con la esperanza de obtener trigo.
Y cuando plantas, sabe que toma tiempo el florecer. A veces, muy rara vez, quizá hay alguna semilla especial que pones en la mañana y en la tarde ya floreció. Puede ser, pero no es lo común. Tarda tiempo. Eso quiere decir que gran parte de lo que hoy experimentas es consecuente de acciones remotas, de vidas previas. Como también quiere decir que mucho de lo que hoy haces va a florecer en el futuro. ¿Sí? Porque mucha gente dice, no puedo entender el karma porque yo he sido una persona, por ejemplo, muy tolerante, amorosa, y mira, tengo estos problemas en la vida. Sí, pero no te confundas. Esos problemas por los que en la vida transitas no son consecuencia de tu actitud amorosa. Son consecuencia de otras cosas que hiciste en el pasado. Y lo que estás haciendo amorosamente ahora tendrá consecuencias similares. ¿Cuándo? No lo sé, pero en algún momento. ¿Sí? Al mismo tiempo, si lo sostienes y no lo debilitas. Porque todo es muy complejo, ¿no? O sea, puedes obrar muy positivamente y mañana mentar madre y golpear a tu pareja, ¿no? Entonces ya lo que obtuviste en un momento lo degradaste en el otro, ¿sí? Pero bueno. Ok, segunda característica del karma, decíamos, es expansivo. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple, que nuestras acciones crecen, se complican. ¿Por qué? Porque no son unidimensionales, son multidimensionales y multifactoriales. El karma es como un juego de billar, en donde golpeas una bola, pero esa bola afecta a otras 20, con diferentes direcciones. Entonces, todo lo que haces, en esencia, no olvides, se complica. ¿Sí? Ahora, si todo lo que haces, piensas y dices se complica, ¿cuáles son complicaciones que valen la pena? Las buenas, las favorables, aquellas vinculadas al bienestar temporal y de largo plazo. ¿Y cuáles son las que no valen la pena? ¿Cuáles son las acciones que se complican y no valen la pena? Las que te lastiman, las que te perjudican, las que te roban y restan de bienestar y felicidad. Entonces vale la pena actuar de forma positiva, aunque sean acciones muy modestas y pequeñitas positivas, sí, porque crecen. Y debes de evitar toda acción negativa, por pequeñita que sea, también porque crece. Tercer característica del karma: si no se generan las causas, no se producen los efectos. Pero también la debes de leer a la inversa. Cuando te veas expuesto a los efectos, no se te olvide, produjiste las causas. Porque nosotros pensamos, ¿no? Cuando ya estás en el medio de dificultades y problemas, pues qué mala onda esto, no entiendo, no viene de nada, pobre de mí. No, todo está vinculado contigo. Si no generaste las causas, esos efectos no estarían presentes, para bien y para mal. Y a futuro, si quiero ciertos efectos, ¿qué? Tienes que generar las causas, ¿no? Está como el famoso chiste de una persona muy piadosa, ¿verdad? Que navega en un barco, naufraga, y le ruega a Dios que le salve, ¿no? Y entonces se cuenta que le arrojan un salvavidas, pero lo deja ir porque le está pidiendo a Dios que lo salve. Luego llegan por él en una lancha, pero no se sube porque está esperando que Dios le salve. Luego llega un helicóptero y no toma la cuerda porque está esperando que Dios le salve. Total, que se ahoga, se muere, llega al paraíso, ¿no? Y cuando va a entrar al paraíso, ahí ¿cómo se llama? San Pedro, le reclama y le dice, qué jodido, ¿no? Yo le estuve pidiendo a Dios que me salvara, ¿no? Y no me oyó. Y entonces San Pedro le dijo, ¿cómo que no te oyó? ¿No viste que te mandamos el salvavidas? ¿No viste que te mandamos la lancha? ¿No viste que te mandamos el helicóptero? Lo único que tenías que hacer es ponerte el salvavidas, subirte a la lancha, tomar la cuerda. No hay efecto sin causa, ¿no? Entonces, ¿qué quieres en el futuro? Pues lo tienes que empezar a cultivar y fabricar en el presente.
Es como la persona que quiere ser rica sin hacer nada. La riqueza tiene causas. Y tienes que identificar bien las causas de la riqueza. Porque la causa genuina de la riqueza es la generosidad. Entonces, si me preguntan, oye, pero hay gente que es muy rica y no es generosa. Es rica por la generosidad que cultivó en el pasado. Y su ausencia de generosidad presente la va a hacer pobre en el futuro. ¿Se entiende eso? Y la última característica del karma es que una vez que generas una acción, no, su efecto no se desvanece solo. Y mucho menos, y siempre lo digo en términos de burla, por obra y magia del santo Buda de Atocha. O sea, una vez que el karma esté en movimiento, no importa cuánto le pidas a Diosito, San Pedro, la Virgen, no tienen injerencia sobre esos temas. ¿Sí? Porque, ¿qué decía mi maestro? ¿Quién construyó el pedo? ¿Quién lo resuelve? No me mandes tus pedos, no los puedo administrar, no dependen de mí. ¿Sí? Por más que lo desee, aunque lo deseara, no tengo injerencia sobre ellos. Bien, entonces las fuerzas y poderes de oposición trabajan sobre estos principios, ¿no? El arrepentimiento, después la determinación de enmienda. ¿Qué decir? Dices, me arrepiento de esta acción que hice, pero no me comprometo a cambiarla. No tienes que comprometerte a cambiarla, porque es un hábito. Después, tienes que aplicar las fuerzas, después tienes que, ¿cómo diríamos? Em, Tienes que aplicar un poder de remedio. El poder de remedio, por ejemplo, en la tradición tibetana es la práctica de mente de diamante. Y en esta práctica, ¿qué haces? En el seno de esta práctica, cultivas muchas cosas. La estabilidad de la atención. Generas renuncia, los pensamientos que orientan al despertar. Estableces una dirección positiva y segura que se contraste con la negativa que has abrazado. Tomas refugio. Cultivas una visión pura, que es el fundamento de la fase de creación del Tantra, en donde te imaginas como un Buda o ves a un Buda que a través de un proceso purifica lo que te impide convertirte en Buda. Y esto es muy importante porque uno de los frenos más poderosos en nuestro desarrollo evolutivo es la idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces, primero tienes que deconstruir la idea que tienes de ti mismo. Por ejemplo, tienes que entender que te puedes purificar. ¿Sí? Porque eres más que la persona que se siente impura en este momento, que tienes naturaleza búdica y que esta no es aflictiva. Eres un Buda, pero es un Buda que no se da cuenta que es un Buda. Y transformas la apariencia de tu persona, la apariencia del mundo y la apariencia de todo lo que enuncias en puro. Por eso en la mecánica del Tantra te conviertes en un Buda, el mundo se convierte en un Buda verso y tu palabra es el mantra, que es una forma de transformar la totalidad de tu percepción en una pura. Y con eso la purificación se hace mucho más simple, porque rompe el sentido de culpa e identificación. Entonces aquí aplicas poderes de oposición, el deseo de reorientar tu vida en una dirección positiva segura, el despertar. La necesidad de cultivar una mente altruista que contrarreste el egoísmo y vas a corregir el daño. ¿Cómo? Primero, determinándote a no volverlo a ejecutar. Rompiendo la identidad de quien ejecuta el daño. Esto quiere decir descubriendo que puede ser algo más allá de esa negatividad. Y después estructurando alguna avenida para purificarlo. ¿Verdad? Todo esto se hace en el seno de una práctica como mente de diamante. Entonces, todo lo que he hablado hoy está vinculado con esto. Poco a poco, a medida en que avanzas en esta iniciativa, la estructura de la aflictividad cesa, hasta que eventualmente del todo desaparece. Y cuando esto sucede, dejas de desplegar actividad contaminada, que es lo mismo que decir dejas de desplegar actividad kármica, dejas de producir karma.
Ahora, ¿por qué vale la pena dejar de producir karma? Porque el karma perpetúa el sueño, el karma perpetúa el samsara. Claro, hay que producir buen karma. Y el buen karma produce un buen samsara. Y claro que un buen samsara es mejor que uno malo. Pero como tantas veces digo, señalo, insisto, aunque al samsara le vistas de seda, samsara se queda. La meta ulterior no es embellecer al samsara, es trascender al samsara. Esa es la meta ulterior del Dharma. ¿Se entiende esta idea? Esa propuesta es muy profunda. ¿Sí? Y lo más importante para todos ustedes es no olvidar que eso es posible, que es real, es viable, que está dentro del ámbito de sus posibilidades. Y esto le da sentido al sendero evolutivo que conduce al despertar. Entonces quería comentar esto porque algunos estudiantes me decían que encontraran difícil hacer la práctica de Vajrasattva porque como que no entendían qué estaban haciendo. Bueno, esto es lo que estás haciendo en la práctica de Vajrasattva. Todo lo que acabo de mencionar. Pero un método perfectamente codificado y sucinto para lograr simultáneamente todos estos efectos. ¿Sí? ¿De qué depende el éxito en ese método? Bueno, algunos dirían en entender todo lo que les acabo de compartir, pero otros dirían no, simplemente en tener confianza de que eso así funciona. Quizá no tengas este entendimiento, pero tienes confianza de que así funciona. Suficiente. Ahora, ¿cuándo es que este método ya no funciona? Cuando el karma maduró. ¿Sí? Cuando ya maduró, pues ya no hay. O sea, dices, quiero cambiar la receta de la sopa, no lo puedes hacer cuando ya está en el plato. ¿Sí? No, no, ni siquiera es un buen ejemplo. No lo puedes hacer, porque aún en el plato la puedes cambiar. No lo puedes hacer cuando ya te la bebiste, cuando ya la tomaste. Ya adentro de la panza ya no puedes cambiar la receta de la sopa. ¿Sí? Pero antes de que esté en la panza, siempre puedes cambiar la receta. ¿Sí? Al mismo tiempo, estas prácticas te invitan a hacer algo que es igualmente importante. Y esto que es igualmente importante es tratar de vivir en lucidez. Porque todos los pedos por los que en la vida transitamos se manifiestan porque vivimos en piloto automático. Y porque no vivimos en conciencia. Y porque no vivimos en presencia. Y lo único que existe es el presente. Entonces, aún si piensas, ¿no?, en la necesidad de purificar tu karma, por ejemplo, dices, voy a hacer una disciplina de trabajar con mis impresiones negativas. Y llega por la noche, hazte de cuenta, y vas a hacer esto, y ya no te acuerdas de nada. Bueno, el hacer la práctica te obliga a que, digo, como mañana quiero hacer la práctica de Vajrasattva, voy a estar particularmente atento y presente el día de hoy. Y luego hay gente que me dice, eh, ¿pero qué purifico? Les digo, ese no es tema, siempre hay. Por cantidad de cosas a purificar no vas a sufrir. ¿Sí? O sea, la variedad de temas para purificar es casi infinito. ¿Sí? Un chorro de cosas hay que purificar. ¿Ok? Y hay una última paradoja que se las dejo a su consideración. ¿Sí? Cuando te conviertes en un Buda, ¿qué descubres de todo lo que has purificado? Que era ilusorio, que nunca existió. Pero para entender eso tienes que ser un Buda. ¿Sí? Dicho de otra manera, los Budas han purificado sus impresiones, hábitos y tendencias ilusorios. ¿Sí? Y lo han hecho para lograr un estado de despertar ilusorio. ¿Sí? Y para liberarse de un entorno ilusorio. Pero eso solo lo puedes entender cuando tu mente opera más allá de la dualidad. Y como nuestra mente en este momento no opera más allá de la dualidad, esto que acabo de decir, bórrenlo. ¿Sí? Por ahora, tenemos que seguir la instrucción de Guru Rinpoche, de Padmasambhava, el gran santo que trajo el budismo a Tibet. Guru Rinpoche era un Buda.
Y se dice que él decía, si bien mi visión es tan vasta como el espacio, no tiene límites, la de un Buda, mi quehacer es tan puntilloso como las arenas del Ganges, como cada grano de arena del Ganges. ¿Qué quería decir con esto, Guru Rinpoche? Que si bien yo estoy más allá del bien y del mal, si bien yo soy un ser despierto, mi visión es tan vasta como el espacio. Mi responsabilidad ética es tan detallada como los granitos de arena del Ganges. Por tanto, cuando ustedes se topen con una persona que dice está iluminada, pero no es ética, mándenla a la chingada. No se dejen confundir, no se dejen engañar por esa persona. ¿Sí? Porque parte del despertar es actuar en concordancia de lo que es propicio. ¿Me doy a entender? Siquiera para nosotros, por el ejemplo que eso tiene en nosotros. ¿Sí? Ahora, los budas ya no producen karma. Por eso los budas pueden matar y resucitar al mismo, pueden matar a alguien y luego lo resucitan. ¿Sí? Enseñándote que todas esas condiciones son ilusorias. Pero mientras no puedas hacer eso, especialmente gente como nosotros que todavía no hemos logrado ese despertar y no vivimos en el mundo de la no dualidad, actuamos y generamos actividad contaminada. Y en ese contexto, por lo menos tenemos que buscar generar actividad contaminada pura. ¿Sí? Y tenemos que trabajar por purificar la actividad contaminada impura. ¿Ok? Entonces, Roberto, ¿entendiste esto? Que Roberto se resiste a hacer Vajrasattva. Entonces, así funciona Vajrasattva, en este marco de referencia. ¿Ok? Entonces, cuando se dice, si no generas las causas, no hay efecto, también tendríamos que decir, si quieres purificar tu karma, no se purifica solo. Tienes que hacer algo. Y una de las iniciativas más eficaces que puedes hacer es esta práctica codificada, multidimensional de purificación que llamamos mente de diamante. ¿Y por qué le llamamos Vajrasattva, mente de diamante? Porque quieres retornar, regresar a tu mente a su condición original, prístina, que es adamantina, incorrupta, que es la naturaleza búdica. Es la mente de diamante. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y la naturaleza de nuestra mente es esa, un diamante. Nada más que es un diamante que por ahora está lleno de lodo, ¿no? Entonces imagínate que sacas del lodo una piedra y la ves y dices, pero ¿por qué? Esto es un pedazo de tierra. Sí, pero le quitas la tierra, la lavas y es un diamante. Y la tierra no afectó su condición de diamante, aunque hubiera estado en la tierra por miles de años, ¿verdad? Pero sí obnubila, oscurece su condición de diamante. Nuestras aflicciones oscurecen a la naturaleza búdica, pero no la afectan. ¿Sí? Por eso se dice, aún Atila el Uno o Genghis Khan tienen naturaleza búdica, que también es algo como si tienen su corazoncito. ¿Eh? ¿Se entendió eso? Bueno, dediquemos el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Gewa de Nudu Dalamazan de Jujunedu Adjamala Bade Salagupashu. Janjab Zanjorin Pajama Kepana Chejuja Gepanyamba Mebayang Kongne Kongdu Pawasho Om Ahum. Benzi Guru Pema Siddhi Hum.
Me preguntan aquí, ¿puedo aminorar las consecuencias del karma que ya floreció? No, ya floreció. Lo que puedes cambiar es la manera en que a futuro te conductes, pero eso es karma nuevo. No estás cambiando el karma pasado, sino generando karma nuevo. ¿Nirvana es salir del sueño? Sí. Nirvana es la condición más allá del sueño. Nirvana no es un lugar, es un estado de conciencia más allá de la dualidad. Cuando se dice que el nirvana es paz, quiere decirse que es el estado más allá de la aflictividad. Bien, estas son algunas observaciones del chat. Gracias a todos por acompañarme esta noche. Un gusto. He andado malito por una temporada con la presión alta y otras cosas, por mucho estrés y trabajo, etc. Pero empecé a tomar un medicamento el lunes que me ha equilibrado la presión y eso me devolvió también la claridad mental que había estado perdiendo y no sabía por qué. Pues era por eso. Entonces hoy tuve muchísima lucidez. ¿Por qué? Porque no tengo la presión alta. Así que qué bueno. Gracias. Entonces, pórtense bien y si no me invitan. Y nos vemos la semana próxima. Les recuerdo, ya está abierta la participación para el POA, el Arte del Morir Consciente, del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Es nuestro retiro de fin de año. Y les voy adelantando que tenemos una super noticia. Su santidad Chetan Rinpoche, quien es la cabeza de la escuela Rikun Kagyu del budismo tibetano, uno de los grandes lamas de nuestra tradición, está por retirarse y está haciendo una última visita a los centros con los que ha tenido vínculo en su vida. ¿Sí? Es alguien de la importancia del Dalai Lama. Y nos ha dado una semana para estar con nosotros en Casa Tibet en enero. Va a hacer un retiro donde nos va a dar instrucción de una disciplina de yoga basada en las yogas de Naropa. Nos va a dar el empoderamiento del Buda de la vida ilimitada y vamos a estar trabajando con la sadhana de la larga vida de Amitayus. ¿Sí? Esto va a ser 19, 20 y 21 de enero. Y está muy cerca del POA, lo sé. Pero es el tiempo que tiene Chetsan Rinpoche y es la última visita que hace. Después entra en retiro de 3 años y lo más probable es que ya no vuelva a viajar. Entonces es esa generación de grandes lamas como su santidad el Dalai Lama, educados en el Tíbet precomunista, gente con logros excepcionales, cabezas de un linaje que vale mucho la pena pues conocer, hacer lazos con ellos, no solo para esta vida, sino para vidas futuras. ¿Sí? Como esa plegaria que en la Reina de las Plegarias dice, que en esta y en mis vidas futuras siempre renazca en lugares donde haya personas afines al Dharma. ¿Sí? Entonces me preguntaba este estudiante con el que me quedé ahora en León, estábamos diciendo, hablando de esto, ¿no? Y me decía, hablábamos de la rareza del Dharma, ¿no? Entonces veníamos en el coche en León. Entonces le decía, ves todo lo que te rodea, todas esas naves industriales, esas colonias, todo lo que ves a tu alrededor. Nadie tiene contacto con el Dharma. Nadie de toda esa gente. Ahora que vayan en el metro, asómense. Nadie tiene contacto con el Dharma. Siempre somos muchos. ¿Cuánto entienden por muchos? Son 20. De 121 millones de mexicanos, 7,000 millones de seres humanos. Preciada vida humana. Difícil de obtener. Fácil de perder. Porque además tienen contacto, pero no lo van a tener por mucho tiempo. Ya ni siquiera les doy una esperanza. Tengo la esperanza de que permanezcan vinculados al Dharma. No van a permanecer. Pero el tiempo que permanezcan, que haga una transformación en su vida. ¿Sí? Porque es muy difícil de obtener y es muy frágil. Gracias, chicos, que estén muy bien.
Gracias a todos, descansen.